Hola a todos, me llamo Carlos, soy contratado predoctoral del área de Fisiología Vegetal de la Universidad de León y allí desarrollo ahora mi tesis doctoral. Lo primero de todo, agradecer a Able que me haya invitado a impartir esta pequeña charla en la actividad Conciencia T. Y nada, os vengo a hablar con plantas. Como no podía ser de otra forma, me gustan las plantas y trabajo en plantas. Bueno, nada, es un tema muy interesante, o al menos a mí me ha parecido muy interesante, a la par que asombroso, y creo que os puede suscitar la curiosidad. El título de la charla: las plantas más jetas, transferencia horizontal en plantas parásitas. Por lo general, como sabéis, las plantas captan agua y sales minerales a través de las raíces enterradas en el sustrato y consiguen los fotoasimilados, la materia orgánica, en los órganos fotosintetizadores de la parte aérea. Bien, además de esto, existen formas especializadas de nutrición, por ejemplo, las asociaciones de raíces y hifas de hongos, en las conocidas, famosas y frecuentes micorrizas, asociaciones de raíces y algunos géneros bacterianos para formar nódulos fijadores de nitrógeno, son dos formas especializadas de nutrición, y en este caso ambas buscan mejorar, aumentar la capacidad y la calidad de la nutrición mineral de la planta. Otra forma especializada de nutrición es el carnivorismo, esas plantas devoradoras de animales. Las plantas carnívoras capturan pequeños animales, por lo general pequeños artrópodos insectos, que suponen para ellas principalmente una gran fuente de nitrógeno. Bien, tienen numerosas trampas, tanto pasivas como activas, que van desde los pelos pegajosos de la drosera hasta las jarras trampa de la nepenthes, pasando por esas bocas, entre comillas, de la dionea. Otra forma especializada en nutrición, pero no tan conocida, es el parasitismo, que es lo que nos atañe a nosotros en esta charla, que son plantas parásitas de otras plantas. Bien, existen 292 géneros y aproximadamente esos géneros engloban a 4.750 especies. Todas ellas se caracterizan por presentar un órgano especializado en penetrar los tejidos del hospedador con el objetivo de conectarse a los tejidos conductores de la planta hospedadora. Este órgano es el austorio y aquí lo podemos ver en estas imágenes, ¿de acuerdo? Y aquí a la izquierda con mayores aumentos. Bien, el austorio se conecta al xilema para robar agua y sales minerales y se conecta al floema para robar los fotoasimilados. Durante la evolución han existido 12 eventos de parasitismo. Es decir, que todas las plantas parásitas actuales han venido de 12 eventos concretos durante la evolución. Dentro del parasitismo distinguimos entre parasitismo facultativo o parasitismo obligado. El facultativo es aquel que se puede ejercer en condiciones concretas, pero que no es necesario para que esa especie termine su ciclo vital. El obligado es el parasitismo total, es decir, son especies de plantas parásitas que dependen de parasitar para poder sobrevivir y cumplir su ciclo de vida. Dentro del obligado tenemos el hemiparasitismo, aquellas plantas que tienen clorofila y pueden formar sus propios fotoasimilados, como por ejemplo sería el muérdago, y el holoparasitismo, aquellas plantas casi carentes de clorofila que necesitan al hospedador para conseguir los fotoasimilados. Bien, aquí os traigo algo curioso que quiero mencionar, la micoheterotrofia, que son plantas parásitas de micorrizas de hongos, y hay más o menos 400 especies. Bien, como veis no son verdes, y me pareció súper curioso porque, bueno, ¿quién se esperaría que una planta fuera parásita de un hongo, no? Pues sí, existen. Bien, os traigo aquí imágenes de géneros de plantas holoparásitas. Aquí está el género Cuscuta. Esta planta se enrolla en las partes verdes de la planta hospedadora e introduce sus austorios. El género Orobanche, parásitos de raíz, unas flores muy bonitas. El género Titinus, también con flores bonitas, típico parásito de jaras. Y esta es una Rafflexia. El género Rafflexia es una planta parásita que tiene una flor gigantesca. Por eso os la he traído aquí, me parece muy curioso. Bien, ahora lo que nos atañe esta charla, la transferencia genética horizontal. La transferencia genética horizontal es la transferencia de material genético entre organismos, no tratándose de una transferencia vertical a través de la descendencia, es decir, es una transferencia lateral, como sabéis. Ha jugado un rol muy importante, un papel muy importante durante la evolución,
Normalmente la asociamos a bacterias o microorganismos, pero está de sobra demostrada en plantas. Lo curioso es que existe una mayor concentración de estos eventos de transferencia genética horizontal entre las plantas parásitas y el hospedador, principalmente debido al íntimo contacto que se establece entre el parásito y el hospedador a través de los austorios. Bien. Existe la transferencia genética horizontal mitocondrial, que es la más frecuente, también la transferencia genética horizontal de material genético nuclear y también la de material genético plastidial. Existen los tres tipos han sido reportados. Bien, en un trabajo de hace unos años en el que se agrupaban los transgenes de diferentes plantas parásitos obtenidos por transferencia genética horizontal, podemos observar que la mayoría de estos eventos son genes mitocondriales, pero también hay nucleares y plastidiales, como os he dicho. Los mecanismos de la transferencia genética horizontal son diversos, desde la captura directa de DNA, que es el mecanismo más frecuente, que incluso involucra grandes fragmentos, pasando por la fusión de mitocondrias o de plastos, ¿vale? Dos mitocondrias se fusionan en una y combinan sus genomas. También intermediarios de RNA mensajero, aunque esto está aún en discusión, hay pruebas, pero está en discusión. Y también mediante esos elementos saltarines del genoma, esos elementos transponibles, los transposores. Bien, volviendo a lo anterior, al contacto íntimo, estos mecanismos tienen en común que tiene que existir ese contacto íntimo y a través una unión vía simplasto. Esa unión vía simplasto es clara entre la planta parásita y el hospedador, ya que necesita, por esa unión simplasto, obtener los fotoasimilados. Entonces se ha teorizado que la transferencia de ese material genético se da a través de los plasmodesmos, mediante la unión simplasto. Dentro de la transferencia genética horizontal distinguimos la transferencia genética funcional, en la que el material genético aceptado sí tiene una función conocida, y la no funcional, en la que no tiene una función conocida. Esto me resulta fascinante porque al fin y al cabo las plantas parásitas están robando agua, sales minerales y ahora también genes que también expresan. Es decir, estas ladronas te roban hasta los genes, ¿no? Yo no sé qué más pueden robar, ¿no? Bien, pues al hilo de esto os traigo tres ejemplos, ¿vale? De varios estudios. Uno de ellos en la especie Lophophytum mirabile de la familia Balanophoridaceae, de distribución tropical-subtropical, raro en zonas templadas, que principalmente parasita fabáceas arbóreas. Bien, unos investigadores han visto que en el genoma mitocondrial de esta planta hay un reemplazo sin precedentes de los genes nativos por genes foráneos. Aproximadamente un 60% de los genes del genoma mitocondrial de esta planta son genes foráneos. La mayoría provenientes de la subfamilia Mimosoidae, que pertenece de esta familia son las plantas hospedadoras de esta parásita, y el otro de otras fabáceas. Bien, además se ha hipotetizado que ha sido la fusión mitocondrial el mecanismo que ha permitido que estos genes nativos hayan sido reemplazados por los foráneos. Pero es que además, otro estudio en el que se observó, que se investigó sobre la expresión de los genes de proteínas mitocondriales, se descubrió que la mayoría de genes foráneos se transcriben activamente, reemplazando a los nativos. Es decir, estos genes mitocondriales foráneos, además de reemplazar a los nativos, se transcriben activamente, es decir, han reemplazado funcionalmente a los genes nativos. También hay genes quiméricos, una mezcla entre nativos y foráneos. El segundo caso es el de Felipanchia aegyptiaca, de la familia Orobanchaceae, frecuente en el Oriente Medio, que parasita a muchas plantas y muchas de cultivo: tomate, patata, tabaco, mostaza, zanahoria, crisantemos. Bien, en un estudio observaron que también existió transferencia genética horizontal y que muchos de esos genes que se habían transferido de forma horizontal presentaban una expresión dependiente de tejido. ¿De acuerdo?
y muchos de ellos se expresaban preferentemente en el austorio. Algunos de ellos, de estos que se expresan en el austorio, provocaban un aumento de la tasa de transcripción y de traducción de proteínas, y estos investigadores han hipotetizado que eso tiene que ver en la relación planta-parásita, regulándola de alguna manera, favoreciendo la infección. También os he traído este ejemplo porque descubrieron que hay genes que se expresan que tienen una función defensiva, genes de defensa. La planta parásita ha importado genes de la planta hospedadora que son genes funcionales de defensa. Bien, pues hay tres hipótesis para explicar esto. Estos genes se expresan en defensa contra patógenos que también atacan al hospedador. La planta parásita y el hospedador están en el mismo ambiente, por lo tanto están sometidos a los mismos o prácticamente los mismos tipos de patógenos. Puede ser que la expresión de estos genes de defensa, los mismos que el hospedador, atenúen el ataque del sistema inmune del hospedador al parásito y favorezca la infección. O puede ser que en la zona donde se produce la infección por parte de la planta parásita, la zona donde penetra el austorio, sea más susceptible al ataque de patógenos y por eso se expresen preferentemente. Bien, el siguiente ejemplo es del género Cuscuta, de la familia Convolvulaceae. Este género está ampliamente extendido por el mundo y parasita también un amplio espectro de plantas, también muchas de cultivo, alfalfa, lino, trébol, patata, crisantemo, muchísimas. Bien, como podéis ver aquí, estos investigadores han determinado un número de eventos de transferencia genética horizontal en diversos géneros. Como veis, el género Cuscuta gana con diferencia por lo general al resto de géneros. El resto de géneros pertenecen a la familia Orobanchaceae. Esto nos quiere decir que en Cuscuta los fenómenos de transferencia genética horizontal han sido elevados. Bien, además de esos eventos de transferencia genética horizontal, han visto que la mayoría de ellos se transcriben, es decir, son codificantes. Además, estos eventos que se transfieren sufren una expresión dependiente de tejido. Estos investigadores los han clasificado en genes de expresión preferentemente austorial y no austorial. Pero lo curioso de este caso y de este estudio es que 18 de estos eventos de transferencia genética horizontal funcional en Cuscuta coinciden de manera independiente con eventos de transferencia genética horizontal en la familia Orobanchaceae, que son esta familia que está a una distancia filogenética considerable. Por lo tanto, infieren que ha existido una retención convergente de esos genes. Y por lo tanto han hipotetizado que esos genes pueden tener alguna función a la hora de regular la interacción planta-parásita para que en dos linajes diferentes se hayan retenido esos genes en concreto. Y nada, ya he acabado. Espero que os haya parecido algo interesante. Y nada, de nuevo agradecer a Able su invitación. Muchas gracias a todos. Chao, chao.